Cuando Lucas recibió la carta notarial revocando el comodato gratuito que le había otorgado años atrás, su reacción fue explosiva. Llegó a casa como un huracán, con la carta arrugada en su puño cerrado. Me llamó, me gritó con una furia que jamás había visto en sus ojos, diciendo que estaba loco, que aquella era su casa, que había vivido allí durante 15 años, que sus hijos habían nacido en esa casa. «Papá, estás senil. No puedes hacer esto. Esta es mi casa», gritaba mientras Carmen trataba de calmarlo desde la cocina. Sus hijos, mis nietos, se escondieron en sus habitaciones, asustados por los gritos de su padre. Yo solo escuché. Me quedé sentado en mi silla, con las manos cruzadas sobre el regazo, dejando que todas sus palabras de rabia cayeran sobre mí como una tormenta. Cuando terminó de gritar, cuando se quedó sin aire y sin argumentos, levanté mi mirada hacia él. Con la voz firme que aprendí en los años difíciles, la misma voz con la que le enseñé a caminar y a respetar a los mayores, le respondí que ahora yo era útil, que había regresado, que la dignidad estaba por encima de todo lo material, pero que sin respeto, nada de lo material tenía sentido. Lo que vino después fue un torbellino que jamás imaginé que viviría. Primero fueron los intentos desesperados de Lucas por encontrar algún documento que probara su derecho sobre la casa. Registró cada cajón, cada archivo, buscando algo que no existía. Luego vinieron los intentos de fraude, falsificación de mi firma en documentos que aparecieron de la nada, imitaciones tan burdas que cualquier experto las detectaría al primer vistazo. El banco me avisó sobre accesos sospechosos a mi cuenta. Alguien había intentado ingresar con documentos que supuestamente llevaban mi autorización, pero la letra era temblorosa, claramente falsificada. El gerente, el señor Rodríguez, quien me conocía desde hacía 20 años, me llamó personalmente para alertarme. «Don Antonio», me dijo por teléfono, «alguien vino aquí con documentos que dicen ser suyos, pero hay algo que no me cuadra. La firma no se ve como la suya de siempre». Fue doloroso descubrir que quien estaba detrás de todo esto era mi propio hijo Lucas y su esposa Carmen. Habían falsificado mi firma, inventado documentos, todo para quitarme lo que construí con décadas de trabajo honesto. El dolor no era por el dinero en sí, sino por la traición. ¿Cómo podía mi propia sangre, el niño al que enseñé a andar en bicicleta, intentar robarme de esta manera? Descubrí que habían estado planeando esto desde meses atrás. Carmen había investigado sobre demencia senil, habían consultado con abogados sobre cómo declarar a una persona incapaz. Todo estaba fríamente calculado. Pero la justicia comenzó a actuar. Mi abogado, el doctor Martínez, un hombre mayor como yo que entendía perfectamente la situación, me dio fuerzas cuando más las necesitaba. «Don Antonio», me decía, «usted tiene la razón y la ley de su lado. No se deje intimidar». Aun con la contrademanda que Lucas presentó tratando de declararme incapaz mentalmente, sometiéndome a evaluaciones psicológicas humillantes donde tuve que demostrar que mi mente estaba clara y mi corazón firme, logré probar mi competencia mental. Los médicos certificaron que estaba en pleno uso de mis facultades, que mis decisiones eran coherentes y justificadas. Lucas perdió la protección de la impunidad familiar que creía tener y tuvo que enfrentar las consecuencias legales de sus actos. Los cargos por falsificación de documentos e intento de fraude comenzaron a procesarse. Viendo que su mundo se derrumbaba, intentó una última estrategia, la manipulación emocional. Vino a buscarme una tarde, esta vez sin gritos, con lágrimas en los ojos. «Papá», me dijo, «perdóname. Estaba desesperado, tengo deudas, los niños necesitan estudiar. No sabía qué hacer. Pero era demasiado tarde. La confianza, una vez rota, es como un jarrón de cristal, por más que trates de pegarlo, siempre se verán las grietas». En medio de toda esa tormenta que amenazaba con destruir lo poco que quedaba de mi familia, un rayo de luz entró en mi vida, Mateus, mi nieto de 17 años, el hijo menor de Lucas. Un día, mientras yo regaba las rosas de Elena en el jardín, se acercó a mí con pasos tímidos. Antes había sido un niño callado, que observaba desde lejos los conflictos familiares sin tomar partido. Pero esa tarde me sorprendió. «Abuelo», me dijo con voz quebrada, «yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo papá. Lo que te dijo en tu cumpleaños estuvo muy mal. Tú nunca has sido inútil. Tú construiste todo esto, nos diste todo lo que tenemos». Sus palabras me llegaron al alma como agua fresca después de caminar por el desierto. Mateus no solo se disculpó por el silencio de toda la familia, sino que me contó cosas que yo no sabía. Me dijo que había escuchado a sus padres planeando cómo quitarme la casa, que no podía dormir pensando en lo injusto que era todo. «Abuelo, yo quiero estar contigo. Quiero aprender de ti. Papá dice que eres de otra época, pero yo creo que eres de la época del honor y la decencia, y eso nunca pasa de moda». Desde ese día, Mateus comenzó a visitarme todos los tardes.
Le enseñé a cuidar el jardín de su abuela, a reparar las cosas de la casa con mis propias herramientas. Hablábamos de la vida, de los valores, de lo que realmente importa. En él encontré no solo a un nieto, sino a un heredero de los principios que habían guiado mi vida. Y no fue solo eso. Carmen, la esposa de Lucas, comenzó a mostrar signos de que el peso de la culpa la estaba consumiendo. Durante semanas la vi pálida, ojerosa, evitando mi mirada cuando nos cruzábamos en los pasillos de la casa. Una mañana, mientras yo tomaba café en la cocina, ella se acercó con pasos vacilantes. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y sus manos temblaban como hojas en el viento. Don Antonio, me dijo con voz apenas audible, necesito hablar con usted. Lo que siguió fue una conversación llena de lágrimas y arrepentimiento que duró más de 2 horas. Carmen confesó todo, cómo habían planeado declararme incapaz, cómo habían falsificado mi firma, cómo Lucas la había convencido de que era por el bien de la familia. Me contó sobre las noches sin dormir, sobre las pesadillas donde veía el rostro decepcionado de Elena, sobre cómo sus propios hijos la miraban con extrañeza. Yo lo quiero mucho, don Antonio, me dijo sollozando. Usted siempre fue como un padre para mí. Cuando mis padres murieron, usted y doña Elena me recibieron como a una hija. No puedo seguir viviendo con esta traición en mi conciencia. Se despidió esa misma tarde, diciéndome que no podía más vivir en ese ambiente de odio y miedo que se había apoderado de la casa. Tomó a su hija menor y se fue a vivir con su hermana en otra ciudad. Antes de partir, me abrazó con la fuerza de quien se despide para siempre. Perdóneme, papito, me susurró al oído. Usted no se merecía esto. Entendí entonces que no era solo una batalla por bienes o herencia, era una guerra por el alma de mi familia, una lucha entre los valores que Elena y yo habíamos tratado de inculcar y la ambición desmedida que había corrompido el corazón de Lucas. Al final, después de meses de batalla legal y dolor familiar, revisé mi testamento por última vez. Me senté en el escritorio que Elena me había regalado para mi jubilación, saqué mis anteojos de leer, y con la misma minuciosidad con que revisaba los planos de construcción en mis años de trabajo, redacté mi última voluntad. Dejé todo a quien verdaderamente merece el apellido Silva, Mateus, el nieto que no bajó la cabeza ante la injusticia, el único que me abrazó sin condiciones y restauró mi esperanza en que los valores pueden transmitirse de generación en generación. A él le dejé la casa donde nació, el dinero que ahorré durante décadas, pero sobre todo, le dejé la responsabilidad de mantener vivo el honor de la familia. También dejé instrucciones específicas, que el jardín de Elena se mantuviera siempre cuidado, que las rosas florecieran cada primavera como símbolo de que el amor verdadero nunca muere, que la mesa del comedor siguiera reuniendo a la familia en las fechas importantes, pero solo a aquellos que entendieran el verdadero significado de la palabra familia. A Roberto y María, mis otros hijos que permanecieron en silencio durante mi humillación, les dejé cartas explicándoles mi decisión. No era rencor lo que guiaba mi pluma, sino la esperanza de que algún día entendieran que el silencio frente a la injusticia es también una forma de complicidad. No guardo rencor, guardé la dignidad. Durante las noches de insomnio que siguieron a esta decisión, Elena me visitaba en sueños, sonriéndome con esa sonrisa que iluminaba mis días más oscuros, confirmándome que había hecho lo correcto. Porque familia es más que sangre. Familia es respeto, es lealtad, es estar presente en los momentos difíciles, es honrar a quienes nos dieron la vida y nos enseñaron a caminar por el mundo con la frente en alto. Quien me pisoteó, quien intentó robarme no solo mis bienes sino mi dignidad, quedó fuera de mi última decisión. Ahora, a los 73 años, vivo tranquilo en la casa que construí. Mateus vive conmigo, estudia ingeniería civil, quiere seguir mis pasos en la construcción, pero con los conocimientos modernos que yo nunca pude tener. Los fines de semana cuidamos juntos el jardín de Elena, cocinamos los platos que ella me enseñó, y por las noches conversamos sobre la vida mientras las estrellas nos observan desde el mismo cielo que contemplé en mi momento más oscuro. Lucas intentó reconciliarse conmigo en varias ocasiones. Viene cada mes, se sienta en el portal de la casa, y desde la cerca me pide perdón. Yo lo escucho, pero las heridas más profundas no se curan con palabras. Tal vez con el tiempo, cuando demuestre con hechos que ha cambiado verdaderamente, podamos reconstruir algo. Pero el daño causado no se borra con lágrimas tardías. Y para ti que me estás escuchando, te digo desde lo más profundo de mi corazón de hombre que ha vivido mucho y aprendido más, no te calles si te hacen sentir inútil. No permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, pisotee tu dignidad. Defiende tu lugar en el mundo con amor, sí, pero sobre todo con justicia. La bondad sin límites se convierte en debilidad, y la debilidad invita al abuso. Los años pueden doblar nuestra espalda, pueden poner arrugas en nuestro rostro y hacer que nuestros pasos sean más lentos, pero nunca deben quebrar nuestro espíritu ni hacernos olvidar que merecemos respeto hasta el último día de nuestra vida. Me gustaría que me dijeras,
¿Qué parte de esta historia tocó tu corazón? ¿Y desde qué ciudad me escuchas ahora? Porque aunque cada historia es única, el dolor de la traición familiar y la necesidad de defender nuestra dignidad son experiencias universales que nos conectan más allá de las distancias. La verdad de Antonio Silva. Mi nombre es Antonio Silva y esta es mi verdad. Durante 72 años he caminado por este mundo, construyendo con mis propias manos no solo casas de ladrillo y cemento, sino también los cimientos de una familia que creí sólida como las estructuras que levantaba cada día bajo el sol implacable. El día que cumplí 72 años, algo cambió para siempre en mi vida. Era un sábado por la tarde, el cielo estaba despejado y yo había preparado todo con ilusión. Compré el pastel yo mismo en la panadería de Doña Carmen, la misma donde Elena solía comprar el pan de cada mañana. Ordené la casa, puse la mesa con el mantel que ella bordó hace tantos años, y esperé a que llegara mi familia. Cuando todos estuvieron reunidos en la sala, mis 3 hijos, mis nueras, mis 5 nietos, sentí una alegría que hacía tiempo no experimentaba. Pero esa alegría se transformó en la herida más profunda de mi vida cuando mi hijo mayor, Lucas, me miró con desdén, frente a todos, y dijo: «Papá, ya eres viejo e inútil, no deberías estar aquí». Las palabras cortaron el aire como cuchillos. El silencio se apoderó del lugar, un silencio tan denso que podía sentir el peso de cada segundo. Nadie dijo una palabra para defenderme. Ni mi nuera Carmen, quien durante años me llamaba «papito», con cariño. Ni mis nietos, que antes corrían a abrazarme cuando llegaba. Ni mis otros hijos, Roberto y María, que solo desviaron la mirada hacia el suelo. Solo se quedaron ahí, mudos, como si aquellas palabras crueles fueran una verdad incuestionable. Yo sostenía un pedazo de pastel que yo mismo compré, porque nadie se acordó de traer uno para la fiesta. Era un pastel sencillo de vainilla con merengue blanco, el mismo tipo que Elena hacía para nuestros cumpleaños cuando estaba viva. Aquel pedazo de pastel tibio cayó al suelo de mi corazón junto con esa frase despiadada. El sabor dulce se volvió amargo en mi boca, y entendí en ese momento que para ellos ya no era nadie más, solo un peso que tenían ganas de soltar. Recordé entonces las noches en vela cuando Lucas era pequeño y tenía fiebre, como Elena y yo nos turnábamos para cuidarlo. Recordé los zapatos que le compré para su primera comunión, trabajando horas extras para poder pagarlos. Recordé el día que se graduó de la universidad, como lloré de orgullo viendo a mi hijo recibir ese título que yo nunca pude tener. Todo eso parecía haberse desvanecido en el aire, como si nunca hubiera existido. Pero había algo que Lucas no sabía: la casa que él llamaba suya, aquella donde la familia vivía, todavía estaba a mi nombre. La casa que yo mismo construí, ladrillo por ladrillo, con mis manos callosas que aún conservan las cicatrices de años de trabajo. Trabajé toda la vida en la construcción, comencé a los 14 años cavando hoyos para otros, cargando baldes de cemento bajo el sol inclemente, aprendiendo el oficio de los maestros más experimentados. Recuerdo vívidamente el día que puse la primera piedra de esta casa. Elena estaba embarazada de Lucas, y yo le prometí que nuestros hijos crecerían en un hogar propio, no en las casas prestadas donde habíamos vivido los primeros años de casados. Fueron 3 años de construcción, trabajando los fines de semana y las tardes después de mis jornadas laborales. Cada habitación fue levantada con amor, cada ventana colocada pensando en la luz que iluminaría los rostros de mis hijos. Elena plantó el jardín con sus propias manos. Las rosas que florecen cada primavera fueron sembradas por ella, y el limonero del patio trasero lo plantamos juntos el día que nos mudamos. Pero nunca dejé de cuidar a mi familia, especialmente a mi esposa, Elena, que lamentablemente partió hace 5 años después de una batalla valiente contra la enfermedad que se la llevó poco a poco, pero nunca pudo llevarse su sonrisa ni su fe en que todo estaría bien. Después de la fiesta, esa misma noche, me senté en el patio trasero, en la silla de madera que fabriqué hace 20 años, mirando las estrellas que Elena y yo solíamos contemplar juntos. El perfume de las rosas llegaba hasta donde estaba, mezclándose con el aroma de los limones maduros. Pensé en todo lo que viví, en las alegrías y tristezas compartidas, y sentí el silencio más doloroso de mi vida. Era un silencio que gritaba verdades que no quería escuchar. Pero había algo en mi interior, tal vez la voz de Elena susurrándome desde algún lugar mejor, que me decía que no me dejara abatir. Al día siguiente, después de una noche sin dormir, con la calma que solo el tiempo y el sufrimiento enseñan, me vestí con mi mejor camisa, la azul que Elena me regaló en nuestro último aniversario, y fui al registro civil. Allí, frente al funcionario que me atendió con respeto y paciencia, comencé a preparar todo para cambiar el testamento. No era venganza lo que movía mi corazón, sino la necesidad urgente de garantizar que quien me respetara fuera quien heredara el fruto de toda una vida de trabajo y sacrificio. Lucas pensaba que la casa era suya solo porque vivía allí desde que se casó con Carmen hace 15 años.
Habían convertido el segundo piso en su hogar, criado allí a sus hijos, celebrado cumpleaños y navidades bajo ese techo. Pero ignoraba por completo la escritura que guardaba en mi cajón, con mi nombre como único propietario, y el dinero ahorrado durante décadas que nadie conocía, ni siquiera Elena conoció la cantidad exacta. Durante 40 años trabajé sin faltar un solo día, ahorrando cada peso que podía. Vivía con lo justo, reparaba mi ropa en lugar de comprar nueva, caminaba largas distancias para ahorrar el pasaje del autobús. Todo ese sacrificio tenía un propósito: asegurar el futuro de mi familia. Para Lucas, yo era obsoleto, un viejo anticuado que no entendía el mundo moderno. Había escuchado sus conversaciones con Carmen, riéndose de mis costumbres, de cómo seguía escribiendo cartas a mano en lugar de usar esos teléfonos modernos. Pero yo sabía que necesitaba reivindicar mi lugar, no por dinero, sino por algo mucho más valioso, por respeto, por dignidad, por el derecho que tiene todo ser humano de ser tratado con consideración en los últimos años de su vida.